Pero, Tobías, bro, ¿qué tal, bro? ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, ñaño? Bien, aquí gracias por invitarme. No, Mucho no, gusto. agradecido, al contrario que hayas aceptado la invitación. Ah, para los que no lo conocen, Tobías Guerrero, a mi criterio personal, hoy por hoy el rostro más influyente del techno en el Ecuador. Tobías, no voy a empezar por tus orígenes, ni vamos a llegar ahí en algún momento, sí. Ujú, Yo quería preguntarte, has entregado muchos tracks en estos últimos años, diferentes sellos, ujú, tienes tu propio label. ujú. Si tienes que elegir un track más representativo, ya sea por el label en el que fue, porque era tu sueño llegar ahí, o un self-release, ¿cuál elegirías? Claro, primero gracias por recibirme y por tus palabras. Muchas gracias por el apoyo, en verdad significa mucho la consideración. Y bueno, es una pregunta muy amplia, o sea, lo entiendo como cuál sería mi track favorito de mi trabajo propio, ¿no es cierto? Sí, Wow, creo que tengo un top 3 de tracks recientes. Tal vez hay uno que me gusta mucho que se llama Safe Haven, es un self-release que recién lo saqué. Me gusta mucho ese por la calidad del sonido que saqué. Me siento muy cómodo con esa calidad de la mezcla, más que nada. un poco distinto a lo que generalmente Sí, en haces. realidad es un track, algo que no toco tanto en mis sets. Debería incorporarlo, sí, pero ajá, es como bastante, es techno, pero un poquito cinemático, profundo, con bastantes voces editadas, ¿no? Entonces me gusta de ahí. El segundo es Alba, que es un track súper groovy con voces en español, con mi propia voz, de hecho. Ese también salió hace unos meses atrás y ese siempre lo toco en pista. Es como de ley lo uso. Me gusta mucho cómo responde la gente. Y de ahí, ¿cuál sería? Bueno, creo que por lo pronto me puedo quedar con esos dos, ajá. No sé, tenía un tercero en la cabeza, pero creo que son muchas opciones, ajá. Ujú. Mm, Eh, Tienes tu label, Conceptual Fórmula. sí. Arrancaste en el 2022. En realidad hace 2 años, ajá, hace 2 años, poquito más. Ajá. ¿Cuál es la idea detrás del label? Ya, bueno, conceptual fórmula, como dice su palabra, es una fórmula conceptual, ¿no? Entonces, todo esto sale de la definición que yo considero de tecno. Para mí el tecno es eso, ¿no? Una fórmula conceptual, porque estamos jugando con valores sonoros y también con conceptos a la vez. Entonces, trato de juntar esos dos mundos y por eso nació el nombre. Ujú. ¿Cuál es la curaduría detrás del sello? ¿Qué es lo que buscas en términos musicales? Correcto, esa es una gran pregunta. En realidad mi sello Conceptual Fórmula sí tiene valga la redundancia, un concepto bastante profundo, ¿ya? Y es básicamente música futurista y música rítmica, ¿ya? Entonces, obviamente dentro del espectro de techno, todo lo que es techno y variantes, pero tiene que ser groovy y futurista, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? ¿Qué quieres decir con groovy? Groovy me refiero a música que tenga matices bailables, ¿no? Como productor, mi definición de groove es básicamente cuando dos elementos sonoros se responden entre ellos, ¿no? Generando una cierta hipnosis en el oyente, ¿no? Entonces, eso es lo que busco en el sonido que sacan los artistas de mi sello, ¿no? ¿Qué artistas has tenido en concepto? Bueno, ahorita vamos al lanzamiento número 21. Hay gente de Italia, gente de Ecuador, de Berlín, de Estados Unidos, ¿no? No sé si te podría decir uno favorito, ¿no? Pero sí tengo como lanzamientos que me gustan mucho. Hubo uno de un artista francés que se llama Ganem, con un remix de Balap, que es un artista venezolano, pero vive en Barcelona. Es tremendo, es en realidad ha tenido muy buena acogida. Ujú. ¿Cómo Sí. seleccionas a los artistas para tu label? Sí me doy una búsqueda bastante profunda, ¿no? Bueno, como soy DJ y también selector, conozco algunas disqueras, algunos estilos musicales, entonces busco, ¿no? Por ahí y también recibo demos, entonces sí me mandan algunos demos. Ujú, Ujú. exacto. Hablaste ahorita de tu faceta DJ. Correcto. Eh, Mm, ¿Cómo piensas un set, más allá, digamos, obviamente siempre adaptarse del lugar en el que vas a tocar, de la gente, del horario? ujú, Pero bueno, yo he visto algunos tips y algunos consejos que das sobre cómo seleccionar música, ujú, sobre cómo ir haciendo las carpetas. ujú. ¿Cómo es ese proceso en ti? Correcto. Depende mucho del evento. Ya siempre he pensado que el DJing se trata de improvisación, pero también lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Y con la gente que comparto es que hay que tener mucho conocimiento de la música que estamos usando, ¿ya? Entonces, saber cuándo usarle, cuándo no.
Sí, considero que soy un poquito temático con la clasificación. Por ejemplo, me gusta, tengo una carpeta que es el tipo de kick, ¿no? El tipo de bombo que se utiliza para los que no conocen el término. La 909, por ejemplo. Entonces tengo canciones estilo solo kick 909 o carpeta que es música sin clap, una en cambio con clap. Entonces de esa forma voy complementando, ¿no? Pues, ajá, algo así. En los términos de la pista, por ejemplo, ¿qué te agregaría o qué momento crearía tener un tema con clap o un tema sin clap? Ya, ese es un tema increíble. De hecho, siempre le digo esto a mis amigos, como que siento que el público quiteño, sobre todo en esta ciudad, le encanta el clap. O sea, es lo que más les gusta, la verdad. A mí me encanta el techno sin clap, más orgánico, como así. Lo he probado, como cuando he tenido la oportunidad de tocar, por ejemplo, un set de 3 horas, las 2 primeras horas sin clap y a la tercera hora con un clap. Y se siente, o sea, es como, wow. Sí, sí. Es un efecto psicológico, diría. Yo creo que es psicológico y también tiene mucho que ver como con nuestros orígenes como sudamericanos por el tema de la música, ¿no? Como todo esto de los arquetipos, ¿no? Como inconscientemente, todo esto que es memoria ancestral colectiva, siento que hay muchos sonidos que tenemos arraigados. Y el clap es uno de esos porque es bien marcadito, ¿no? Como la música de acá. Ajá. O sea, te habla directamente hacia la ancestralidad, Exacto, digamos. directo al Cora. Claro, sí. Sí, 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 tiene su lado étnico, ¿no? Tribal, el tecno es full tribal. Tenía un profesor y mucha gente dice esto, de que el tecno es afroamericano con industrial alemán. Esa es la fusión. Mm. Sería una cuando Detroit llegó a Berlín. Correcto, ese sería el lado afro y también la típica frase, ¿no? Detroit lo creó, Berlín lo perfeccionó. Ajá, claro. Y en nuestros contextos, bueno, ya hablamos un poco, ¿no? Pero Ujú, hay muchas cosas que están pasando aquí en Sudamérica, más allá de que siento yo que no le damos el valor a lo nuestro, a lo que estamos ujú, haciendo, a los artistas, no solo ecuatorianos, sino latinoamericanos, ¿no? ujú, ujú. Hay mucho talento aquí. Sí, 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 hay mucho talento en Sudamérica en general, en Quito, Colombia, Argentina, es brutal también. Y claro, ese es un tema bastante amplio, esto de lo nuestro, ¿no? A mí me parece interesante porque, claro, alguna vez alguna amiga me decía como que si tú vas a Europa y como sudamericano tocas la misma música que están tocando los de allá, como que de pronto no vas a pegar tanto, ¿no? Entonces, claro, pero sí siento que hay esa línea ligera a nivel de producción de mantener una estética, ¿no? Sonora. Por ejemplo, usar música de elementos de la cumbia, de la salsa, es súper válido, creo yo. Pero también hay una línea ligera que deja de hacer que ya no sea tecno, de verdad. Sí, Ajá. pero hay mucha gente que de eso ha hecho su Claro, su carrera y todo. carrera, ¿no? No, y está bien. Yo personalmente me encanta utilizar sonidos orgánicos. No los llamaría precisamente latinos, son unas canciones sí, pero más que nada orgánicos, ajá, como tribales o yo qué sé, como con ciertos matices de la selva, me gusta también. Ajá. Eh, Estaba pensando en esto que hablábamos de lo nuestro y en la identificación y Ujú, veo, por ejemplo, que en todos tus trabajos, en todas tus producciones, ujú, eh, mantienes una estética gráfica, una estética audiovisual, correcto. Mm. todo eso lo haces tú mismo. Sí, sí, sí. Yo, bueno, cuando son self-releases, trabajo todo desde el concepto, el diseño sonoro, la producción, mastering, mezcla, la distribución también. Claro, me gusta mucho. Por eso me gustan los self-releases mucho porque lo veo como un proyecto personal, ¿no? Donde puedo intervenir más. Tal vez cuando sacas con una disquera, ellos hacen el arte, el mastering, ¿no? Entonces me gusta eso. Claro. Y claro, sí tengo un concepto gráfico. Muchas de mis canciones, por ejemplo, a veces tienen nombres en sánscrito o en japonés. Ujú. Porque tengo como una inclinación bastante fuerte hacia esa filosofía, ¿no? Me gusta sonorizar eso también. Ujú. ¿Qué, de qué habla esta filosofía y cómo lo traduces a algo tan abstracto como un track electrónico? Claro, esa es una gran pregunta, ¿no? Wow, más que nada me encanta, por ejemplo, tengo un track que se llama Oriyoki, que en japonés significa la cantidad correcta. Ya, entonces, claro, yo me basé en eso en realidad ese track hice con 4 elementos, entonces me basé en ese concepto, con pocas cosas. Pero, ujú. ¿Qué elementos usaste? Usé las clásicos, una caja de ritmos, una voz y una atmósfera, que no sintetiza nada más. Sí. Mm. ¿En qué momento lo usas en un set, por ejemplo?
Bueno, yo creo que un set tiene varias etapas, ¿no? Y de hecho es algo que he visto que muchos de ellos no se arriesgan a hacer y es generar interludios, ¿no? Entonces creo que a veces es algo arriesgado, pero me gusta. Como, tal vez después de un interludio sería Oriyoki, que es como un track muy, muy bailable, ¿no? Como una obra de teatro. Sí, 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 exacto. Como siento que un set debe tener etapas, intro, interludio y un outro también, ¿no? Estaba averiguando para hacerte preguntas relevantes Correcto. y me contaron que de chico estabas muy abocado al punk, al Sí, sí, hardcore. sí, sí. ¿Cómo es esa etapa de tu vida? Ah, eso es interesante, ajá. De hecho, claro, ese es como mi background. Que de muy joven me gustaba el punk. Luego conocí el hardcore metal, estuve en bandas también. De hecho, todavía escucho un poco de hardcore metal, me gusta. Post-rock también escucho bastante. Entonces yo creo que eso fue lo que me llevó al techno de alguna u otra forma, ¿no? Por su intensidad sonora. Ajá. 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 Y también el techno siempre tiene su lado como contracultural, ¿no? Es como, siento que es un lugar seguro para gente que de pronto somos, de alguna forma nos consideramos diferentes a lo establecido, por así decirlo. Entonces siento que es un espacio seguro el techno en ese aspecto. Ajá. Mm. Eso es como una ideología tecno, ¿no? Que Correcto, ajá. contracultura. Contracultural. Hay un libro, de hecho, que hay varios libros que les recomiendo, que es primero Techno Rebels, que habla de cómo se originó el techno y habla de la música tecnológica, de ahí sale la palabra techno, ¿no? De technology. Y otro que es muy bueno es Culturas y Políticas de la Música Dance, de Jeremy Hilbert. Ahí te explica todo esto del lado contracultural de la música electrónica, en realidad, no solo del techno. ¿No? Muy interesante. Acá abajo vamos a dejar los links Perfecto, para sí, sí, sí. esparcir la cultura. Correcto, sí, sí. Bueno, y esto lo hablaba con Mika Pert el otro Ujú, día, y no con la intención de ser purista, ¿no? ujú, Pero está bien decirle tecno a todo, está el house, hay correcto. miles de variaciones. Quizá eso es para la gente que está más involucrada en la cultura, pero ahí el público en general, Claro, no diciendo. tecno y música Tecnos, tec- electrónica, y claro, también está bien. claro, sí. No sé si esté bien o mal. Creo que sí puede haber una confusión a veces, como la gente que está empezando, no le puedes llamar un track de tech house techno, por ejemplo, ¿no? Aunque tenga parte de elementos de techno. Entonces, claro, pero es lo que te digo, o sea, no todo el mundo va a saber eso, ¿no? Y todos se pueden equivocar al principio hasta llegar a un conocimiento, ¿no? Ujú. Está bien, yo sí me considero en ciertos aspectos purista, pero también como productor y más que nada como profesor, he abierto mucho mi mente, porque mis alumnos no solo son de techno, sino de todo. Y eso a mí me ayuda a producir mejor techno, de hecho. Ajá. Y pensándolo como industria, digamos, que Correcto. es carente en el Ujú. Ecuador, obviamente. ¿Cuál es tu rol en la industria? Más allá de producir, más allá de tocar, eh, hay un cierto intención de educar, Correcto, de sí. culturizar, de expandir. Sí, esa es una gran pregunta. Yo creo que sí, como que parte de mis propósitos como productor es divulgar conocimiento, ¿no? Como, y también ayudar a la gente a que su música sea descubierta, ¿no? Por los oídos correctos, ¿no? Por así decirlo, dentro de la industria. Pero en Ecuador es, claro, tenemos escenas, sí, pero ya hablar de una industria donde tú puedes vivir netamente solo de esto es un poco más difícil, ¿no? Entonces siempre ha sido este enfoque de como que piensa local, pero actúa global. Esa es como una de las frases que me gusta. ¿No? ¿No? Esa pues está muy buena, ¿no? Ajá, sí, sí. Eh, ¿qué acciones haces tú específicamente pensando local pero actuando global? Por ejemplo, en mi sello, ¿no? Como, obviamente te tengo artistas ecuatorianos en el sello también, como Dieros, por ejemplo, sacó muy buena música, Nicolás Vaz también, pero siempre el enfoque del sello sí es un poquito más internacional, ya más que nada porque sí lo veo como, es como un ingreso extra también, no le veo solo como algo artístico, sino sí me lo tomo muy en serio en ese aspecto, entonces sí hay mucho más mercado afuera, ¿no? Entonces las distribuidoras, la gente que hace premieres, ¿no? Entonces todo esto. Mm. Sí, justo el otro día pensaba, la mayoría de tracks que sacamos o los títulos de los EPs Ujú, generalmente están en inglés, correcto. y no es porque, Es medio inconsciente de pronto, ¿no? Ajá. pero un poco sí responde a la A esa industria. necesidad, claro. Esa es una, ponte en mi caso personal, sí tengo tracks en inglés, pero también tengo tracks en español. De hecho, tengo uno en español que va a salir en una disquera de Polonia próximamente. Ya entonces, es el único track del compilado en español, eso me parece interesante. Se llama Suspiro de Amapola el track. Ajá. Cuando salen. Esto más o menos ya en un mes sale, ajá. Sí, sí.
Me gusta mucho, va a salir con nombres que admiro, entonces estoy contento con eso. Ujú. Ahí tenemos pendientes, Chévere, obviamente. sí, gracias. Eh, Estaba pensando en lo que hablaste. También esto es un ingreso, digamos, lo hacemos Ujú, para vivir. claro. Y si vieras las estadísticas de tu label, Ujú. ¿cuál es el lugar donde más te consumen demográficamente hablando? Ya, eso es loquísimo. Yo me baso mucho, de hecho, en los datos, ¿no? Me encanta, también soy como analista de datos, me encanta eso, entonces es raro, siempre va oscilando, pero es entre Estados Unidos y Europa, en Berlín, sobre todo en Alemania. Es curioso también a veces que hay escuchas en Japón, el tipo de sonido también funciona mucho allá, pero claro, esos son el top 3 en México también. Ujú. Son mercados mucho más grandes, Más ¿no? grandes, como más receptivos con ese tipo de sonido, tal vez también. En Holanda también bastante, se vende bastante en Holanda. Siguiendo con este tema Ujú, de intentar también hacerlo local, correcto. ¿qué necesitamos para que nos escuche la gente acá? No te digo que todas las personas van y compren los tracks, porque Claro, generalmente no, no, no eso van a no, necesitar, eso no es tan así. Ajá. pero tus tracks están en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Sí, Cada reproducción, cada like, cada vez que lo comparten, ¿cómo eso te ayuda? correcto, es una buena pregunta. Yo cacho que influye mucho con quién estás trabajando. Entonces, claro, llega un punto que como artistas debemos a la música como algo, quiero que me conozcan y quiero que se difunda esto, y está súper bien. Pero llega un límite donde tú quieres también un poco más de monetización, ¿no? Entonces, siempre lo he dividido en dos partes, visibilidad y monetización, ¿ya? Entonces, claro, me gusta lanzamientos en Spotify con ese propósito de que me conozcan, ¿no? Pues si quiero monetizar ya me voy a otras plataformas, trabajo directamente con disqueras, ¿no? Ujú. Entonces eso creo que es encontrar ese balance. Ujú. Estamos hablando de la distribución, Ujú. igual la realizas por cuenta propia. Cuando hago self-releases, sí, lo hago por mi lado, ¿no? Y bueno, con ciertas páginas de SoundCloud que me ayudan a veces a mover un poco más, pero lo todo por mi lado. De ahí cuando alguien sigue en mi disquera, también trabajo con otra distribuidora, una de Berlín, ¿no? Que es Big D, es muy buena. Ajá. Eso, ajá. Eh, bueno, expliquémosle a la gente que quizá Claro. no entiende muy claro qué es el tema de la distribución. Ujú. Digamos, si produces un vinilo, Ya. agarras ese vinilo y se lo mandas a DJs que piensas que lo pueden poner y Ujú. de esa manera se hace más Más conocido, ¿no? conocido. En los temas digitales, Claro. ¿qué es lo que haces? De hecho, eso es muy buena pregunta. Creo que es muy amplia, igual como, claro, es que no es que puedes monetizar por cada reproducción, sería increíble, ¿no? Pero yo en realidad donde monetizo es más en Bandcamp y también en DigDis o Beatport, pero más en Bandcamp, ajá. Entonces eso, ajá, sí, sí, es complicado esa parte, pero sí se puede hacer, ajá. Sí. Mm. Eh, ¿Tienes un plan para seguir monetizando, para seguir creciendo? Sí, 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 de hecho ahorita estoy desarrollando algo, no puedo revelar mucho, No, no, pero tiene que ver con tecnología y producción musical. Ajá. no. Entonces, sí. Ah, Mm. algo que quería preguntarte es que Ujú. también hay, al menos en las gráficas, hay mucho de inteligencia artificial. Ah, sí, ¿También tienes algún posteo en el que recomiendas algunas herramientas para correcto, producción? correcto, correcto, sí. Eh, Tienes mucha tecnología dentro de lo que Sí, haces. es que es lo que te digo, algo que me involucró mucho en tecno es esto, la technology, no es tecno. Yo siempre he sido fan de la ciencia ficción y me encanta, entonces siento que va mucho de la mano, ¿no? Ajá, eso. Eh, Aparte de la música y Ujú. ligado a la tecnología, tienes otros trabajos, ¿verdad? Sí, sí, sí tengo otras actividades. Como en realidad diría que el 60% de mis actividades van ligadas a la música y espero que siga aumentando ese rango porque es lo que hay que hacer. Ajá. Mm. Eh, Igual estaba viendo tu Instagram, estaba Ujú, viendo tu canal de YouTube, tu Patreon. ujú. Eh, Patreon me tengo un poquito botado, pero, pero sí, le quiero reactivar. Ajá. ¿te, te gusta hacer ese tipo de contenido? Sí, sí, sí. Como te decía, me gusta mucho divulgar conocimiento de producción. Más que nada porque siento que cuando yo aprendí, yo estuve en algunas academias y lugares, pero claro, sí, sí, siento que a veces un buen contenido puede ser una buena herramienta, ¿no? Como
didáctica también, ajá. Y tú también sigues buscando contenidos. Correcto, sí, o sea, wow, eso les puedo decir a los productores y DJs como que nunca se deja de aprender. O sea, todos los días sale un plugin nuevo, técnicas nuevas. Puedes encontrar en tus tracks viejos cosas que ya no te sirven y modificar. Es brutal, ¿no? ¿Algún canal de YouTube o algo que recomiendes que desde acá Mm, saco alguna información? Estas personas, esta gente siempre me saca algo gusta mucho lo nuevo. de Point Blank. Point Blank Point en Blank, yo estuve ahí también hace mucho tiempo, Londres. en Point Blank, en línea. Tienen varias sedes, California, en Londres, en Tokio también me parece que tienen ahora. Entonces, muy buena, ajá, sí, sí. De ahí, bueno, de productores, ¿no? Pueden seguir siempre sus productores favoritos en Insta y muchas veces que tienen igual tutoriales. Se pueden encontrar cositas ahí, ajá. Exacto. Eh, Se vienen nuevos lanzamientos tuyos en diferentes Sí, disqueras del mundo. sí, como te decía, tengo este en Kalos, que es una izquierda de Polonia, ese track suspiro de Amapola, y de ahí tengo otros remixes que estoy haciendo igual para Conceptual Fórmula. Ahora mismo tengo uno que se me acaba de ir, pero tengo en lista otro, no recuerdo, si se me recuerda, te lo comparto. No me acuerdo, es que son varios. Son Ajá. muchas cosas que estás Sí, 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 haciendo. más que nada igual la disquera sí me ocupa bastante tiempo, fue como, porque yo hago el mastering, el diseño gráfico, la distribución, como te decía. Y también la forma que trabajo en mi sello es como, me gusta tener una comunicación con los artistas, ¿no? Como, así fue que a mí me ayudaron mucho ciertas disqueras a mejorar mi sonido, ¿no? Como tener esta receptividad de saber aceptar un buen feedback, ¿no? Feedback. Ujú, Eh, Muchas veces, bueno, no sé, lo digo por mí quizá, ujú. eh, el miedo al feedback es no querer escuchar que algo está mal. Correcto. De hecho, ponte, tengo alumnos o colegas que llevan años en esto y por miedo al feedback no han sellado y son cosas increíbles, o sea, es increíble. O sea, claro, si un buen feedback te puede hacer crecer un montón. O sea, claro que como productor sí les recomiendo eso, también como tener esa humildad y esa receptividad de saber aceptar una crítica constructiva, ¿no? Porque cuando pides feedback no es que me van a decir, ah, todo está bonito, ¿verdad? ¿Sabes? Para Más bien eso construir. no busco cuando pido feedback. Sí, sí, exacto. Si no te van a decir nada Ajá. constructivo, si estás solo ahí para Claro, aplaudirte, que no, no te va a no es la servir. idea de un feedback, está Sí. correcto. Ujú, ¿Qué piensas cuando estás construyendo un track? Digamos, viene una disquera y te dices, ¿sabes qué? Estas son las premisas, este es el sonido característico del sello, hemos ujú, visto lo que haces y más o menos estos son como los las guías, parámetros. los parámetros. Ujú. Esto es interesante, como las veces que me han pedido música disqueras, no es que funciona tanto así como que te dicen, ah, tienes que seguir estos lineamientos, sí, estas líneas, pero sí trato de escuchar full sus lanzamientos y como acoplar mi sonido al de la disquera. Entonces, siento que eso igual te expande como artista, ¿no? ¿No? Como sales un poquito de tu zona de confort también. Ajá. Y de otro lado, también pienso que habrás creado tracks pensando en mandárselo a cierta También, disquera. también ha pasado. O sea, no siempre se ha dado. Eso de mandar demos es infinito, ¿no? O sea, Es hay infinito. veces que te puede salir mandando un demo, hay veces que tienes que mandar 50 demos para que elijan dos canciones, una cosa así. Y que Entonces, no, tampoco es algo y inmediato, tampoco sale ¿no? inmediato, no. Yo he tenido lanzamientos que se han demorado un año en salir, lo cual me parece pésimo de las disqueras, la verdad, porque es mucho tiempo. O sea, la verdad siento que igual la vida útil de la canción va cambiando, el talento del productor va mutando también. Quizás no tiene nada que ver lo Ya que no estás tiene nada que haciendo ver. Ajá. ahora. Ponte, yo tuve recién un lanzamiento, es un remix que hice para Headstrong y Fluke, que es un dúo que me encanta de Berlín. Es muy bueno, de hecho la canción es una de mis favoritas, se llama Jungle. Pero mi remix siento que me gusta, lo toco también, pero siento que mi sonido actual me hubiera gustado hacerlo más en este tiempo, porque se demoraron mucho en sacar la disquera sobre todo. Eso pasa sobre todo con las grandes disqueras, ¿no? Sí, porque tienen mucho volumen, ¿no? De lanzamientos y todo. Claro, es loquísimo. Los viernes que he visto el Bandcamp Friday, a mí siempre me llegan mails masivos de todas las disqueras, ya a veces como que aguanta. Sí, Es una competencia brutal, o sea, brutal. Ajá. más allá de que sea global y no es que Ujú. estás compitiendo con un mercado pequeño, pero es una cantidad de oferta Sí, eso yo impresionante. siempre digo de broma con mis panas, como que tú sacudes un árbol y caen productores y DJs. Sí, Sí. sí, Y sí. bueno, o sea, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En Sudamérica, como hablábamos, yo me quedo loco el nivel de talento que hay. O sea, mucho mejor que a veces DJ de Europa, ¿no? Obviamente Europa es la meca de todo esto, pero sí siento que también hay este eurocentrismo, tal vez por así decirlo,
tiene su razón de ser, obviamente ahí nació la cuestión, ahí está la industria, todo bien ya, pero es la típica, o sea, no porque alguien es de Europa es sinónimo de que es el mejor productor, Sí, ¿sabes? No es así, eso no es como una ley tampoco. poniéndome un poco odioso, Ujú. puedo decir que he escuchado muchísimos warm-ups Ujú. que, como dicen en Argentina, le pasan el trapo al Claro, main, claro, porque por ahí el main cobró $40.000 claro, y el promotor le pagó al local $80, dos bielas y cinco entradas. claro, nada que ver, sí, eso pasa mucho, ¿no? Pasa bastante, ¿no? Sí. Y antes de iniciar esta charla, justo estábamos hablando que Ujú. por ahí sí nos ponemos todos de acuerdo y Ujú. realmente ponemos estándares, ¿no? Como Como tarifas y cosas así. más unión Yo creo que sería eso, yo creo que ese sería el inicio de como que dejar un rato la idea de una escena y pasar a una industria, ¿no? Como que haya estándares de precios y eso en realidad lo que hace es dignificar más el trabajo del productor y del DJ, ¿no? También del promotor, de todos. En realidad todos ganarían más porque al final es trabajo, también no se dice gasto y todo. ¿No? es una Mm, profesionalización. claro, correcto. Siento que a mucha gente no le gustaría de pronto, pero sí siento que sería un paso increíble, la verdad. ¿A quién no le convendría? Tal vez a los DJs que están arrancando, ponte, como que, no sé, de pronto se sienten incómodos de no entrar en esas tarifas. Pero claro, o sea, más bien como tener la visión de cómo llegar a esa tarifa y poder hacer de esto algo rentable, ¿no? Para Para todo. todos, o sea, en general, claro, si no es muy difícil, ¿no? Por eso es una necesidad imperiosa por la Ujú. industria. Y no solamente en la música electrónica, sino Ujú. creo que en el arte en En el general. arte en general, sí, la parte artística, sí, sí. Pero bueno, creo que nace, es como el huevo y la gallina, ¿no? Ujú. Quizás no tenemos nosotros en nuestro ADN el hecho de pagar por cultura, de que sea Claro, nuestro como una necesidad, entretenimiento. ajá. Sí, Claro, en nuestra cultura como Sudamérica, más que nada, súper escaso eso. Claro que hay gente que sí lo hace, pero bueno, es como en otros países que la gente literalmente consume arte y cultura. ¿No? está dentro de tu presupuesto. Claro, exacto, de hecho, ajá. Claro, acá, de hecho, acá pasa mucho, ¿no? Es poca la gente que compra música, de hecho, como para tocar. Ujú. Claro, Pero eso es lo que hace un DJ. eso es lo que hace un DJ, pero no, hay mucha gente que se baja y como que dejan de, por un lado, la calidad, ¿no? Siempre yo hago énfasis en la calidad también, o sea, Y al final se siente se eso. siente, claro. O sea, digamos que un DJ que se bajó de YouTube tocó antes que tú y tú vienes con WAP, te va a notar la diferencia. Sí, Quieras o no quieras, sí, ¿cierto? sí, mucha gente dice como, Ajá. el otro que se subió, yo caché que le subieron el volumen ese día. Claro, ajá, claro. Los que no son muy conocedores de como técnicamente igual lo perciben, ajá. Sí, pero bueno. Eh, hay mucha piratería también. También, Como, muchísimo. Uf. Yo me pirateo mi propia música. O sea, para ver, como por curioso, un día puse una página rusa ahí de cenísimos, toda mi discografía. Por parte en ese tiempo dije, ah, qué interesante, me están pirateando, entonces significa que me están conociendo más. algo te Y decían, puede ser, pero por otro lado estaba perdiendo bastante dinero, entonces ajá, no es tan bueno. Claro, DJs que se bajan de esas páginas piratas, están matando la industria. te va aquí. Sí, ajá. Es que sí, sí, y es denso, hay páginas de piratería que de hecho tienen suscripciones y toda la vaina, entonces Sí, sí, yo he visto eso súper es común. muy loco. Ajá. Tal vez, no te digo, ¿no? Como tal vez un día que está arrancando y como que no es que tiene tocadas todas las semanas y tal. Ya, tal vez puede ser una excepción, ¿vale? Pero igual sigue siendo piratería. ¿No? Sí. Claro. Bueno, igual pienso que si está arrancando SoundCloud, los SoundCloud, productores claro. ponen muchísima música Free download, gratis. todo eso, ajá. Totalmente, ajá. Claro. ¿Tienes free downloads en tu SoundCloud? Sí, no, actualmente creo que no. No, no. No es una estrategia que consideres. Hoy por hoy no tanto, a veces sí lo hago, pero no, sí, sí he hecho en el pasado, pero últimamente no, en realidad no he hecho tanto, más que nada porque estoy ahorita, estaba en una etapa como de reestructuración con el sello y todo, entonces sí estaba bastante acumulado en los lanzamientos, ¿no? Entonces no he tenido tanto tiempo para mis producciones propias. Pero bueno, ahorita estoy haciendo un EP también para un sello igual medio grandecito que tampoco puedo revelar. Pero es bueno, ajá, entonces ese es un trabajo chévere que estoy haciendo. Pero siempre tienes cosas que hacer, Sí, siempre hay música dando siempre vueltas por ahí. música, diseño, desarrollo, como crear conceptos, dar clases, también como sí me gusta estar involucrado mucho en lo que hago. Yo siempre separo como, no me considero tanto como un artista, sino más como un diseñador.
ya porque el arte es una cosa, claro que lo que hacemos es arte, es una expresión artística, pero también tiene mucho diseño atrás, ya, porque le estamos dando una función estética, visual, sonora, ¿no? Entonces sí es diferente, es como si esa línea ligera, ¿sabes? Entre arte y diseño. Ajá. Ujú, Esa diferencia me parece algo, ujú. muchas veces mucha gente dice que eso es el síndrome del impostor, Ajá, exactamente. pero ¿qué, qué te hace ser artista o por ahí diseñador o tecnócrata? Ujú, correcto, ¿Cuál es la...? wow, yo creo que yo diría que en ciertos aspectos de mi proceso soy artista, en otros soy más diseñador y en otros más tecnócrata. ¿En cuál Ajá. es el artista? Por ejemplo, en el sello soy netamente diseñador, o sea, como que me meto mucho en el concepto, en cómo va a ver el público, lo veo como un producto también. No creo que está mal, hay mucha gente que a veces cuando digo esto dicen, no, eso estás matando el arte, nada que ver, o sea, de hecho me gusta mucho la tecnología, me gustaría en el futuro reciente igual, si se puede, poner todo lo de la disquera en NFTs, ¿no? En tokens no fungibles y como ayudar de esa forma que moneticen más los artistas y expandan su obra en el mundo digital también, ¿no? Entonces, eso creo que es diseño. Pero el arte, ponte, es cuando estoy produciendo, haciendo una lluvia de ideas, tocando el piano, ¿sabes? Expresándome como tal vez sin concepto alguno. Ujú. Ajá. Lo que más puro Lo del... más puro y sensorial que sale. También eso es arte, pero ya la otra parte es volverle más diseño. Entonces creo que es un buen balance, ¿no? Verlo así también, ajá, porque si le ves solo como arte, no vas a salir un poquito más ahí como productor. Sí, o sea, Ujú. supongo que depende mucho de lo que quieres hacer. Tus Digamos, objetivos, claro, si correcto. lo Ajá. único que quieres es ponerlo ahí en el mundo y Claro, está bien. está bien. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que eso es lo que le digo a full productores, como que también con el tiempo hay una línea ligera en que tu producción, tu DJing se vuelve un hobby, ¿sabes? Y eso para mí sería un pecado, la verdad, como que se vuelva un hobby. Ajá. Claro, y respeto, si hay gente que lo hace como hobby totalmente legítimo y respetable, pero en mi caso personal no podría verlo como un hobby nunca. ¿No? Porque sabes también que el mundo de la música hay mucho dinero dando Hay vuelta. mucho dinero, esfuerzo, ajá, mucho trabajo alrededor, ¿no? No solo es el hecho de hacer música, como hay muchas cosas detrás, ajá, correcto. Justo vi el otro día un video que en Instagram, súper interesante, no me acuerdo quién decía esto, pero decían que la música, la relación entre la música y la arquitectura, y decían que como la arquitectura es como estas figuras, estas estructuras congeladas en el espacio, pero en cambio la música es lo mismo, pero en el tiempo. Entonces me pareció un concepto muy interesante, ¿no? Como arquitectura sonora, ¿no? Me gustó ese concepto. Ajá. Arquitectura sonora. Ajá. Puedes expandirte en ese... Claro, por ejemplo, digamos un edificio brutalista, se me ocurre, a mí me encanta el brutalismo. ¿Cómo sonoraría eso? ¿Cómo haría para que el sonido encaje en esa estructura? ¿Me entiendes? O sea, Ujú, ¿qué tipo de sonidos representan eso como a nivel simbólico, ¿no? Un poquito más semiótico también, ajá. Los abstracto. símbolos, todo esto, ajá. Claro, por eso ponte ahí entra la parte de diseño, también como darle esa función a las cosas. Porque como artista podría decir, ah, según yo suena así y bonito, ¿ya? Pero en cambio el diseño es un poquito más profundo, ¿no? Como más funcional también. Ujú. Trato de verle así. Ujú. Pienso que hay que conocer las reglas, los Para saber conceptos romperlas. para Exacto. Eso me decía trabajar sobre ello, un ¿no? profesor me decía eso de diseño. Ajá. Sí, sí. Me encanta el diseño en general también. Sí, sí. O sea, por ejemplo, la música de cine es diseño sonoro, ¿no? Eso me parece todo el mundo, ¿no? Ajá. Al final es una obra artística, es multidisciplinaria, ¿no? Tienes Correcto. que... Mm, ¿De dónde? Ya hablaste un poco ujú. de conceptos japoneses, Ajá, ajá. pero de dónde tu background? O sea, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que Ajá, consumes? qué buena pregunta. Claro, porque ajá, uno es ecuatoriano y por ahí poniendo nombres de cosas en japonés a veces. Creo que es porque, bueno, sí estuve mucho tiempo entrenando artes marciales, me encanta la ciencia ficción, como te comentaba, desde temprana edad. También fui baterista desde chiquito, ¿no? De percusionista, estudié percusión también. Entonces, claro, el tipo de contenido que consumo, por así decirlo, es básicamente full filosofía oriental, cosas de ciencia ficción, todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Como NFTs, tokens, me gusta mucho el tema de las cripto también. Ese tipo de contenido consumo en realidad, ajá, hay cosas de diseño, ¿no? De sonido también. Ujú. Pero, ajá, me encanta la filosofía oriental, ¿no? Como la parte del zen japonés me llama mucho la atención. Ujú. Es como una dicotomía la que veo ahí, Sí, porque sí, sí, sí. en toda la tecnología, en los tokens, en la inteligencia artificial, pues tienes todo este otro lado
espiritual, natural, Exacto. De hecho, ese es justo para mí eso es techno, eso como, alguna vez me preguntaron cómo visualizaría un track de techno, y es eso, es como una selva futurista. Entonces, ajá, sí, sí, es como algo que se choca, pero sí, sí puede ser, pueden convivir juntos, ¿no? no tiene que ser distópico. No tiene que ser distópico. Obviamente viene de todo mi amor a la ciencia ficción, ¿no? Como estos edificios brutalistas con bonsáis gigantes, robots, tecno. Exacto, eso me gusta mucho. Ajá. Pero, ¿cómo llegaste a todas estas influencias? ¿En tu casa tenías No, amigos? creo que por mi lado, como explorando por mi cuenta. Ajá. Sí, 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 soy una persona como bastante solitaria, ¿no? Por así decirlo también, creo que porque soy productor. Sí me gusta mucho encerrarme en mis proyectos. Ajá. Esa es más o menos la idea, el arquetipo que uno tiene de una Ujú. persona que se dedica a producir música que casi nadie escucha, en Exacto, lugares a los que un casi loquito nadie encerrado va. ahí. Sí, 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 es ese arquetipo totalmente. Ajá. Ahí, claro, es que he tenido temporadas donde he producido todo el día, todo, ponte. O sea, pero esto es algo que siempre les recomiendo a los productores también nuevos, igual como siempre que entres al estudio, tratar de hacer un avance, por más pequeño que sea, ¿ya? Porque es que entramos al estudio y nos quedamos en un loop 20 minutos escuchando y está increíble y todo, pero no sales de ahí otro día, entonces nunca vas a avanzar tu proyecto. Entonces, creo que es una forma de ponerse un poquito de disciplina, tal vez. Ajá. Disciplina, eso es. Disciplina, pero sin como ser tan duro con uno mismo. Está bien la disciplina y ser duro con uno mismo también, pero, pero con balance, ¿no? Porque si eres muy duro, en cambio, no vas a hacer nada bien. Entonces, disfrutar el proceso, pero con disciplina, creo que es el key del asunto. Ajá. Como que nunca nada va a estar a la altura de lo que quieres. Nunca, ¿no? Imposible. Ajá. Pero a veces es atreverse, ¿no? Todos arriesgarse, ajá, A exactamente. sacarlo, a Ponte yo ponerle ahí. el lanzamiento más grande que he tenido, para mi parecer, que fue en un sitio que se llama Praxis de Barcelona hace 2 años. Ese fue el lanzamiento que me dio mucha visibilidad y me ayudó a monetizar, de hecho. Entonces, yo me arriesgué. Fue como una corazonada. Según yo, tenía el sonido de ese sello. Y dije, voy a mandar demos. Empecé a mandar algunos y me dijeron como, me gusta esto, pero necesitamos ciertos cambios. Y me creo que sí me piqué y dije como que, será. Pero de ahí como que algo en mi interior me dijo como que no, o sea, tienes que ser receptivo y esto es una buena crítica, te va a ayudar. Y lo hice y quedó increíble el resultado. De hecho, ese track siempre lo toco, se llama Binary Fission. Ajá. ¿Qué cambios te pide? Me habían pedido que en unos sintetizadores juegue con los decibeles, como que no sean tan presentes, porque el sonido de esta disquera es súper bailable y tenía un sintetizador que le hacía muy ambiental a la canción, muy atmosférica. Quería que vaya fluctuando. Eran como sugerencias en cuanto a las ganancias de ciertas pistas, más que nada. Ajá. Esos son Ujú. detalles. A mí me pareció más bien súper chévere y como algo de valorar de parte de ellos que se hayan dado el tiempo de escuchar y todo. Y de hecho yo tomé ese ejemplo en mi sello también, trato de hacerlo así. Ujú. Como Ajá. sello, ¿qué le entregas al productor? Al productor, ya, o sea, el productor me envía la canción sin máster. Si tiene que tener mejor ciertas correcciones según la estética del sello, se le dice, obviamente con tino, ¿no? Con respeto, ajá, pero sí es algo que hay que hacerlo, de ley. Ajá. Y nada, yo les envío el producto ya masterizado y con el diseño, y también se les envía un contrato legal, ¿no? Para todo el tema de las regalías y eso. Entonces siento que es importante eso, también formalizar el proceso, ¿no? Como yo me acuerdo la primera vez que una disquera, fue una disquera de Miami, HRZN, me encanta esa disquera, me enviaron un contrato y para mí fue como, wow, no lo podía creer, así. Soy Soy profesional. profesional, ajá, me voy de gira, ¿sí? Claro, ¿no? Entonces esas cositas, en realidad es chévere porque te lo tomas más en serio, la disquera también, si llegas a recibir tus pagos, ¿no? Entonces, sí es bueno, así les recomiendo si llegan a sellar, como que pidan contratos, ¿no? Ese tipo de cosas. Ujú. Y dentro de lo visual, digamos, todos tenemos redes sociales, creo que es el primer lugar al que recurres, Totalmente, que una totalmente. disquera te entregue un producto audiovisual en el que te entregue una buena premiere. Ah, O brutal, sea, claro. eso es algo importante, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo siento que ni siquiera por el tiempo me gustaría hacer más cosas. Como te decía, me gusta hacerlo como más solo, ¿no? Como hablábamos antes. Pero con un equipo sí me gustaría expandir ciertos servicios, ciertas cosas visuales también, ¿no? Eso sí quiero incorporar este año de pronto. Como que, por ejemplo, Todo lo que te decía, ¿no? Como todo lo que es diseño y modelado 3D, me parece brutal. O sea, a mí me encanta diseñar, pero no tengo desde pronto esa habilidad específica y siento que sí me tomaría mucho tiempo. Solo hacer el mastering me quita full tiempo, entonces, claro, de pronto buscar, ¿no? Alguien que me ayude para trabajar en equipo y tal, ¿no?
como si te pudieras dedicar a tiempo O completo. si podría aprenderlo y dedicarme bien, no lo haría. Seguro que sí. Ujú, sí, sí. Claro, sí ha habido temporadas donde el sello ha tenido buenos momentos o mis producciones también, literal que puedo decir, sí, vivo solo de esto. Ha habido momentos que sí es así, pero todo está en tu constancia en la producción. O sea, si una semana ya te bajaste de la camioneta, por así decirlo, es muy probable que la siguiente semana no veas tu mail de Bandcamp con dinero y cosas así, ¿sabes? O tocadas, etcétera. Entonces, sí que estar activo. Ujú, ujú, Todos estos lanzamientos, toda esta visibilidad ujú, se traduce en más bookings, en más tocadas, en que te conozcan a otros lados, en que ojalá ujú. que te quieran llevar a tocar a otro país. Esa es una gran pregunta. O sea, por ejemplo, cuando hago contenido, en realidad eso me ayuda a conseguir como trabajo, asesorías, clases, ¿no? Todo eso. Por ahí cuando saco lanzamientos en ciertas disqueras como de cierto tamaño, eso me ayuda a que otras disqueras me sigan pidiendo música o que se venda más también. Entonces creo que cada actividad tiene su propósito, ¿no? También. Ajá. Ujú. ¿Cuáles son tus objetivos de acá dentro de poco? Hablamos un poco que quería tocar afuera. Sí, 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 tengo muchas ganas de empezar por Sudamérica y de ahí de leer Europa también. Ajá. También otra de las cosas, esto que estoy desarrollando, que te decía, es un proyecto que, bueno, este año lo voy a sacar. Y eso, ojalá de ahí seguir con la disquera, seguir mejorando, ¿no? Quiero producir más también últimamente, como encerrarme más en el estudio. ¿No? También, aparte de techno, produzco ambient y tengo ciertos otros proyectos de breakbeat, obviamente con matices tecnosos, ¿no? Porque es mi estilo, pero por ahí vamos también. Ajá. Sí, en tus self-releases se Sí, siente eso sí, como tengo más una cositas, experimentación de cosas más estilo. cantadas por ahí, más amigables, por así decirlo. Ujú. Ajá. Sí, eso es medio denso de Ecuador, ¿no? Como de pronto a veces la gente que no conoce mucho las variantes del techno tiene esta mala concepción de que todo el techno es hard, por ejemplo. Y todo bien, yo no tengo nada en contra del hard. Personalmente no es mi género de predilección, pero a veces siento que la gente que está involucrándose piensa que todo el techno es hard, como arneses, cadenas. Sí, toda Y la bueno, toda estética. la estética y la indumentaria, ajá, pero eso no es un sonido, ¿sabes? Ajá. Entonces, claro, por eso es cuando me encuentro con productores más jóvenes o gente que está explorando y sabe el tiempo de conocer de pronto otro tipo de sonido o de dónde viene, es algo de valor también. Como todo, ¿no? Si no Ajá, sabemos de dónde viene, claro. Igual el ecuatoriano es novelero, del quiteño, sobre todo, la novelería. Ajá. hay de todo. Pero está bien, no te digo que no, o sea, es cuestión de explorar, o sea, ponte, yo no hubiese sabido que me gustaba el tecno si no hubo un rey de tecno, ¿sabes? Y no sabía que eso era tecno. ¿Y cómo llegaste al primer rey? Yo en realidad iba a muchos raves de minimal house, de house. ¿En qué año? Sí, soy full raver también. Me identifico como raver también. ¿De qué año estás hablando? Bueno, y ahorita tengo 32, yo te hablo hace 10 años más o menos, cuando tenía unos 22. Antes también, desde los 18, ya iba a raves. Ajá. No, pero más por amigos que me llevaban. En ese tiempo yo seguía en el tema de las bandas y todo, pero ya me gustaba el ambiente, la idea de bailar. Y claro, ya cuando o sea, yo escuché primero techno en YouTube, descubrí una disquera que se llamaba Hypnus, de Dub Techno en ese tiempo, artistas igual, un sello que se llamaba Semántica también, primero descubrí el ambient techno, deep techno, y luego fue subiendo, ¿no? Es como más fácil empezar a ingresar por estos sonidos más armónicos, ¿no? Que no Exacto, son tan percusivos, no son tan agresivos, claro. quizá. Es que eso es loquísimo, hay gente, ponte, que piensa que una canción se vuelve techno porque es rápido, Sí, y nada que ver, yo he conocido obras de 110 BPM que son techno, que te sí, dicen, sí. ajá, exactamente, ajá. Es bastante relativo esa parte. Ujú. Y de gusto también al final. Ujú. Quiero regresar un poco a la historia, digamos, de la escena aquí y cómo tú te la acuerdas. Wow. Empezaste, como me decías por ahí, los géneros imperantes eran el minimal, no sé. Todavía, yo creo que Quito todavía es uno de los géneros full dominantes, el minimal Sí, house, no, el sí, deep tech, todo eso, la gente le encanta, el sí, sí, house. sí, Uf, en Quito hay full house y buen house también. sí, sí. Y entonces, claro, o sea, yo me acuerdo que iba bastante al Sandú también. Todos los jueves venía algo de, no todos los jueves, pero siempre había por ahí DJs internacionales, ¿no? De minimal. Entonces, el minimal como musicalmente me parece interesante. No es algo que tocaría hoy por hoy, pero me parece interesante la propuesta, el uso de los sonidos como reducidos, usar pocos elementos para poder procesarlos más. Entonces, sí. O sea, en realidad es un concepto que le puedes aplicar al techno también, ¿no? Como Ujú, productora. Es interesante. Ajá. También en mis inicios me gustaba mucho el down tempo, el trip hop. sí. Tenía un proyecto de trip hop con tambores y toda la cosa. Sí, sí, más orgánico. Pero no, todo termina en el techno. ¿No? Cómo fue que llegaste ahí?
Ahorita estaba pensando cuál fue el primer rave así de techno que fue King Kito y no, no recuerdo el riff hace full, no me acuerdo cuál artista era. Una escena chiquita, me imagino. De ley, es que también había bastante trance en ese tiempo que era igual con matices del techno, ¿no? No es que trance es techno, sí tiene bastantes matices, pero no, no me acuerdo en realidad, más me acuerdo cómo buscaba los artistas, ¿no? Ujú. Ajá. Y empezaste a tocar. Sí, yo en realidad primero empecé a producir y luego me hice DJ, ¿no? Ujú. Yo tenía mi live set, de hecho. Ahorita tengo ahí con un proyecto de live set, pero por cuestiones de tiempo no lo he podido ejecutar del 100%, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un live set y un Y DJ un set? DJ set. Ya, bueno, el DJ set es básicamente seleccionar música de otras personas o de uno mismo, de la disquera de uno, y crear una narrativa a través de la mezcla de varias canciones, ¿no? En cambio, el live set es crear música en tiempo real o apoyarme con sonidos solo de mi creación y encima de eso tocar en tiempo real cosas nuevas. O sea, ya sería más híbrido, pero claro, es netamente música tuya, ¿no? ¿Qué máquinas utilizarías para una eso? Por ejemplo, para el live set hay muchas formas de hacer live. Hay el live set análogo, el live set digital, el híbrido. A mí me encanta, me gusta digital, full digital me gusta a mí. Siento que es súper portátil, súper dinámico también. Sí he tenido live set donde he incorporado ciertas máquinas externas y me gusta ya, pero me gusta la idea de tocar todo digital porque puedo desglosar mis canciones de diferentes formas y es como tengo acceso a todo. Ableton. Ableton, ¿no? Adicto a Ableton. Sí. ¿Sientes que hoy dominas Sí, el sí, sí, software? sí domino el software para que me encanta. Ajá. Sí, siempre hay cositas, ¿no? Como te digo, no se deja de aprender nunca, ¿no? Pero Es infinito, es ¿no? infinito, ajá, es brutal, es brutal. Yo creo que nadie se sabe todos los parámetros. Pero entender cómo funciona la interfaz, qué hace cada Claro, instrumento claro, es es... que las interfaces de producción tienen la misma lógica, ¿no? Pero yo creo que es más como cómo tú le ejecutas el proceso creativo, ¿sabes? Es súper importante. medio androide y la cosa, Sí, ¿no? sí, sí, por eso me gusta, es súper futurista, así es de locos, ajá. Ajá. Eh, bueno, hemos hablado de cómo llegaste ahí, de qué te Ujú, llevó. Otra cosa que te quería preguntar es, haces artes marciales, ujú. ¿cuál es esta idea de cuidar tu cuerpo y igual en relación a la profesión? Ah, Digamos, buena pregunta. trabajas mucho en la noche, Ajá, ajá. con todo lo que trae la noche, Claro. ¿no? Necesitas estar bien físicamente. Sí, sí influye un montón, un montón. Ajá. O sea, hoy por hoy no estoy entrenando, estuve entrenando la mayoría de mis 20, también en la adolescencia. He tenido etapas, ¿no? En la pandemia hasta hace unos 2 años, sí, entrené como 4 años seguidos. Ajá. Y me encanta, ¿no? Creo que me gusta mucho, como decía, el tema marcial, espiritualmente hablando, ¿no? Como este tema de la introspección, ¿no? De canalizar la energía, todas estas cosas, ¿no? Y claro, sí siento que ayuda un montón en la vida nocturna, o sea, te da resistencia física si tienes que tocar 6, 5 horas. Es diferente tener una mejor condición física que estar ahí sin tanta resistencia, ¿no? Y bueno, ajá, siempre la vida nocturna, los DJs productores somos full nocturnos, entonces te ayuda a mantener un balance, la verdad. Ajá. Sí, Sí, sí. siento que quizá una vía de escape también. También, exacto. Ajá. Sí, sí, se ayuda un montón. O sea, para mí el deporte es como una terapia, en realidad, yo lo veo así. Ujú. Y al final también, bueno, y mucho en dramaturgia es como Ujú, que todo lo que escribes lo expresa el cuerpo, ¿no? correcto. Y la música electrónica, no volviendo a ese tema, es bastante, eso siempre les digo en las clases como a mis alumnos que hay sonidos audibles y sonidos sensoriales, ¿no? Hay frecuencias que no son audibles, pero están ahí, nuestro cuerpo las va a receptar de alguna forma. Mm. ¿Cuáles serían esos Todo lo que va desde menos 19 hercios, menos 20 hercios, el infrasonido, ¿no? También sonidos súper bajos? bajísimo, ya bajísimo, ¿no? Pero a mí me encanta cuando produzco meter así texturas ya en el límite de bajo, porque es como seguir un principio del oído humano. Sí, el silencio es imposible físicamente y acústicamente, entonces medio simular esa idea, como siempre hay una cosita. ¿Cuál es la frecuencia mínima que puede escuchar un ser humano? En realidad el rango de frecuencias que escuchamos los humanos, la mayoría es de 20 hercios a 20.000 hercios, es el rango audible que tenemos, que tiene nuestro oído. Pero claro, hay gente que tal vez, ¿no? Ciertas menos 15, o sea, que 15 o tal vez más alto, igual 23, así. No sé, Sí, que debe haber casos muy especiales. Ajá.
porque estamos limitados por nuestros Eso es sentidos. loquísimo, como que no tenemos acceso a toda la realidad sonora. Ajá. Eso me parece increíble. Hay animales que escuchan full frecuencias que nosotros no podemos escuchar. ¿No? Entonces, es lo que siempre digo, como la realidad está incompleta, nosotros no tenemos acceso a todo. ¿No? De ahí viene también mi gusto por la filosofía oriental, justamente, como todo este tema de la realidad. Así, ¿no? Ujú. De la realidad. ¿Qué es la realidad? O sea, de todo esto de cómo recibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Ponte. En el budismo hablan de eso, ¿no? Como los skandhas, que son nuestros sentidos, que son estas antenas que nos ayudan a discernir la realidad, la visión, la audición, el tacto, el olfato, ¿no? Y es loquísimo, porque así como el sonido, como estamos limitados en nuestro rango de frecuencias, también en el espectro del color, por ejemplo. No tenemos acceso a todo el color. Infrarrojos, Entonces eso me ultravioleta. parece increíble, como que la mente siempre está creando la realidad, ¿no? Constantemente. ¿No? Y siempre buscando quizá esa Pero si parte. me preguntas qué es la realidad, es una pregunta muy difícil de responder. Ajá, wow, yo creo que, Hay muchas ajá, vertientes como para discutir sí, esa creo que pregunta. es un tema para verlo como con muchas ópticas, ¿no? Desde la física cuántica, desde la espiritualidad, es similar, ¿no? También, desde la ciencia, tal vez. Un tema muy, muy amplio, ¿no? Desde la espiritualidad, desde la Ujú. religiosidad. También, ajá. Pero bueno, me alineo mucho con la física cuántica en ese aspecto, como me llama la atención, ajá. ¿Cómo sería eso? Como que, por ejemplo, todo está, esto de las dimensiones, como que de pronto yo ya estuve aquí, quién sabe, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ajá. O cuando tienes un déjà vu, no sé, hay una teoría que dice que cuando tienes un déjà vu es el mismo principio que cuando un protón, un electrón está girando y sale una chispa del mismo Ujú. en el espacio, ¿no? Entonces es como eso, como que ya saltaste un lugar y volviste. Me gusta, se me llama la atención, o sea, no lo llego a entender al 100%, pero me llama por ahí la atención. Ajá. Como los electrones que pueden estar pueden ser una onda o pueden ser una partícula dependiendo de quién lo Exacto. vea. O el sonido, por ejemplo, el sonido. Nosotros tenemos en el oído una cuestión que se llama la cóclea. La cóclea transforma la vibración en información. Entonces es loquísimo. O sea, wow, si no fuera por la cóclea todo sería ruido, vibración, pero no tendría un sentido, ¿no? Entonces es como un computador muy sofisticado el oído humano. ¿No? Y a la vez también las convenciones sociales que le damos a los Ujú, estímulos que tenemos, ¿no? El lenguaje, ujú. no sé, quizá esto es un micrófono, pero porque yo le digo un micrófono, pero quizá no hay Claro, nada. ya toda la parte de los constructos sociales, ¿no? Exacto. Ajá. Es loquísimo eso. Ponte una de mis pelis favoritas, es justamente Matrix y también Interstellar. Amo, sí. Ujú. Sí, Interestelar me parece una Me obra encanta. súper completa. Sí, es igual el diseño sonoro de esa película es brutal, todo lo que hizo Hans Zimmer. Se supone que esa película primero hicieron el soundtrack y luego hicieron la peli. ¿No? ¿Sí? Ajá. ¿Te gustaría hacer algo así Sí, como me encantaría, me encantaría. Ajá. Si alguien está viendo esto y hace audiovisuales, avisen para colaborar. Sí, 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 me encantaría. Más que nada me gusta la idea de ir trabajando por bloques, como literal sonido por viendo y sonorizando. Ajá. Me gusta mucho esa idea. Ajá. que sigue siendo medio DJ? Sí, siendo como DJing, ajá, tal cual. El DJ siempre va a estar ahí, ¿no? Es brutal. Otro libro que recomiendo es el Manual del DJ, que es de los 90. Es interesante porque en ese libro explican toda la diferencia de que un DJ no es un músico. O sea, de hecho, hay muchos DJs que se ofenden cuando uno dice esto. Como que no, tú eres DJ, no eres músico. Y en realidad un DJ no es músico, es un arte de seleccionar música, de crear conceptos, contar cosas, ¿no? Pero Quizás no, esa línea que hablábamos entre mm, el arte y el y diseño. Sí, similar, súper similar en lo realidad. que no quiere decir que un músico no pueda ser DJ. Correcto, ajá. De hecho, uf, hay muchos DJs, por ejemplo, Maroon, es uno de mis favoritos, él no es productor, pero es tremendo DJ. Generalmente los DJs que son solo DJs suelen a veces ser mejores DJs que los DJ producers también. Porque quizás Pasa, están los concentrados que pasan solamente en metidos, sí, eso. Sí, solo ahí, o sí. sea, hay gente que Seleccionar, pasa seleccionar. de 12 a 18 horas clasificando música, cuestiones así, ajá. También siento que hay que ser como muy empático, ¿no? Hay que tener Ujú. mucho ese don de gente, leer la Sí, pista. la pista, claro, como DJ no puedes ir y decir voy a tocar lo que a mí me gusta y punto. O sea, claro que es tu estilo, pero tienes que dejarte guiar por el público, ¿no? Sí, Claro, sí. siempre fue. Como también hay líneas, ¿no? Como Ujú. si quieres bailar todo el set y no darle mucha bola a lo que estás haciendo, también También, está bien, es o sea, válido, es claro, es que no hay como una regla que diga un policía de DJ, así es. Claro, ajá. Aunque sí hay algunos hay claro, la típica, ¿no? Pero bueno, son cosas técnicas, tipo estás saturando o alguien está saturando, viene alguien y te baja, súper bien, ¿no?
Entonces, claro, ese tipo de cosas, pero no creo que un policía de DJs. Tecnotombo, Exacto. O sea, en realidad, si hubiese algo equivalente a policía de DJs, creo que es el público, ¿no? Al final, el público es quien juzga qué tan bueno está tu set. o los DJs que van a escuchar otros DJs. Esos los que están los Buy Me Lonely. Claro, sí. Sí, sí. Bueno, todavía te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo. Realmente la charla estuvo Gracias, mi muy hermano. buena. Muchas gracias. Eh, igual, y para la gente que lo ve, este espacio está abierto. La idea es esa, ¿no? Como Ujú, seguir compartiendo, seguir haciéndonos conocer. Que este inclusive puede ser una herramienta ujú. De publicitaria, difusión ¿no? para Que la gente, sí, claro, que la súper gente te bien. conozca, que te vean de otros Perfecto. lados. Ujú. Y bueno, te agradezco mucho. Te Gracias, deseo lo igual. mejor, que el concepto siga creciendo, que tu Ujú. carrera siga Muchas gracias, bro. avanzando y Qué que bacán. bueno, sigamos colaborando, haciendo cosas juntas. Ujú. Siempre me gusta colaborar con gente de este nivel profesional, Claro, así gracias, que bro. eso, En verdad, igual, muchas gracias, ¿no? por tenerme acá. Gracias. chévere, Mi bro, bacán. Ah, bueno. chévere. Pues,